Un saludo. En este video se hará una deducción del método de Simpson o la regla de Simpson, que es un método que consiste en aproximar el área bajo la curva de una función que no puede ser resuelta por integración analítica. Entonces, antes de hacer esta demostración del método de Simpson, es necesario mostrar la definición de lo que es la integral definida de un polinomio de grado 2. Entonces, para empezar con esto, aparece aquí, subrayado en verde, la definición de un polinomio de grado 2, que pues es de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces ya se procede a hacer la integral. Entonces se sustituye en la integral y simplemente pues se resuelve. La integral pues es una integral definida entre a y b. Entonces ya simplemente se sustituyen los límites y bueno, y aquí se mostrará el subrayado de color violeta. Para el siguiente paso, lo que se hará es simplemente hacer una factorización de cada uno de estos binomios. Entonces, pues, lo que aparecerá subrayado es simplemente el paso que se hizo. Listo. Ahora para el siguiente paso, lo que se hace es extraer un sexto de toda la función. Un sexto y, bueno, b menos a. Entonces, pues como se extrajo un sexto, ya aparecen unos coeficientes pues que simplemente surgen a partir de hacer una multiplicación de, digamos, en cada término de una fracción. Listo. El siguiente término es simplemente una manera pues de distribuir estos coeficientes y ya. Ya para el siguiente paso lo que se hace es una agrupación de, digamos, como una manera de hacer que estos términos que están se organicen como un polinomio de grado 2. Entonces el primer polinomio está evaluado en B, el segundo polinomio está evaluado en A y pues los siguientes términos, lo que se hace con ellos es nuevamente una factorización. Bueno, lo dicho anteriormente es lo que aparece subrayado en azul. Entonces, ahora, pues como ya son polinomios de grado 2, entonces se sustituye pues con esta notación de P sub B y P sub A. Los otros términos, simplemente, pues como ya fue dicho, se les hizo una factorización del término A y nuevamente se hace una factorización de lo que es el B más A por B más A. Y bueno, el siguiente término lo que se hace digamos, lo que aparece después del subrayado en verde es una manera pues, de organizar, acortar lo anterior, pues es básicamente lo mismo, entonces ya aparecerá subrayado. Entonces, ya lo que se quiere hacer es nuevamente hacer una organización en forma de polinomio utilizando estos términos. Entonces, pues como lo único que nos estorba son nuestros coeficientes, pues entonces pues sacamos un cuarto de esto y pues los valores que quedan nos van a servir para poder hacer una introducción de estos coeficientes dentro de los términos b más a. Entonces, el primer término, que es un cuarto, pues se introduce como un 2 al cuadrado y el segundo término que acompaña al b mayúscula es un 2, pues que pues, fácilmente puede entrar a dividir el b más a. Entonces, de esta manera, ya podemos ver una forma de un polinomio de grado 2, evaluado en el término b más a sobre 2. Y en el siguiente paso, lo que se hará es simplemente pues mostrar esta notación de polinomio y pues la manera en que se evalúa, b más a sobre 2, que no es más que un punto intermedio entre el punto b y el punto a, que es lo que se quiere mostrar. Ya pues teniendo esto, ya pues lo único que bastará es organizarlo y a modo de conclusión pues se tiene lo siguiente.
Lo que aparece en el recuadro naranja es que ya pues la definición de la integral definida del polinomio de grado 2. Y esto servirá para poder hacer la aproximación por cada partición, para poder demostrar el método de Simpson. Ahora, para poder deducir el método de Simpson, se hace la siguiente consideración. Se toma una partición, por ejemplo, esta de acá, y se dice que todo este pedazo, o sea, digamos lo que uniría de acá hasta acá, sería una parábola. Pero entonces esta parábola va a tener un punto medio. ¿Listo? Entonces, considerando un punto medio para esta misma. Es decir, que en total habrá un número par de particiones. Ahora, como cada partición se tiene que dividir en dos, vamos a decir que este sería, por ejemplo, el punto x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y así sucesivamente para todas y cada una de las particiones. Entonces, ahora lo único que bastaría por hacer es realizar la integral bajo la curva de cada una de estas parábolas y simplemente sumarlas para poder hacer la aproximación del área total bajo la curva. Cada una de estas áreas va a ser dada por la integral definida de un polinomio de grado 2 tal y como se demostró anteriormente, es decir, esta expresión. Ahora, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos 8 particiones. Entonces, se tiene lo siguiente. Acá, como b más a sobre 2 es un punto intermedio, pues el punto intermedio que está entre x sub 2 y x sub 0 es x sub 1. Entonces, ya lo único que queda es definir los demás segmentos, que iría, por ejemplo, de x sub 2 a x sub 4, de x sub 4 a x sub 6 y de x sub 6 a x sub 8. Entonces, estas serían las áreas de cada uno de, de los segmentos, pues que además están divididos en dos. Lo que seguiría ya es simplemente sumar y después de sumar, simplificar. Ya aquí se tiene la suma. Entonces, explicando qué es este término delta x dividido 3, es por ejemplo, a ver, se tiene por ejemplo eh, el del primer término, que es x sub 2 menos x sub 0 sobre 6. Pero esta diferencia no es más que dos veces un delta x, ¿sí? Es decir, cada rectángulo tiene una base que mide, digamos, delta x, por ejemplo, de x1 menos x sub 0, ¿sí? Entonces, pues como va desde x sub 0 hasta x2, es dos veces ese mismo valor. Ahora, ese 2 simplemente pues queda simplificado con el 6 que está dividiendo toda la expresión. Es decir, queda delta x tercios. Esa es la explicación. Ahora, en este paso, lo único que se hizo fue juntar pues, los términos semejantes y pues, obtuvieron los siguientes valores. Aquí nos podemos dar cuenta de que existe un patrón. En los extremos, los coeficientes que acompañan al polinomio, pues con el que se aproxima la función, es 1. Luego empieza como a irse hacia el centro de 4, 2, 4, 2, 4, 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, este sería el caso del área total bajo la curva, pues haciendo una aproximación por polinomios de grado 2 en cada segmento. Y bueno, pues haciendo este mismo procedimiento, uno se da cuenta que para
particiones, digamos, de, no sé, n particiones, eh, siempre y cuando pues n sea par, se puede lograr esto. Entonces, pues ya se va a mostrar una generalización de esto anterior. Y ya esta sería la expresión general, pues que Thomas Simpson logró encontrar para aproximar funciones que no pueden ser integradas analíticamente. Ya pues, ya no se pone acá, por ejemplo, la notación de polinomio, porque pues se sabe que, digamos, localmente se aproximan a estas funciones parabólicas. O bueno, pues los polinomios de grado 2. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.